¿Cómo? Para leer una mano. Bien, perfecto. Entramos con el tema de transmisiones para terminar el lunes que viene de inmediato con análisis. ¿Entra hasta donde veamos o entra más? Hasta donde veamos y hasta donde veamos. Si no hacemos problemas, Tiene que haberse golpeado, compañero. ¿Cómo? si no llegamos a hacer problemas de drenaje, no habrá problemas de drenaje en el examen, pero seguimos la parte ya conceptual, sí. No me voy a adelantar porque si no alcanzamos a resolver algún problema, entonces no va a haber problema. Claro. En febrero siempre, ¿no? ¿Qué? En febrero la toco. No le veo, falta mucho. Mira, la verdad es no llegar a febrero y aprobarla antes. Porque en febrero, lógicamente, entra hasta el nombre del autor, de la biografía de Lerner, todo entra. Bueno. Ya hablamos con el señor Blanco. ¿Qué? Y hablamos con el señor Blanco y parece que la idea sería tomar los finales en agosto. Ah, bárbaro. Igual faltaría la confirmación. Me alegro. Bueno, el tema de la transmisión. Para transmitir el movimiento de un eje a otro, por distintas razones, o sea, lo que vemos es cómo funciona un cierto mecanismo, después donde se aplica puede haber montones de aplicaciones. Pero básicamente, la idea es, tengo algo que puede dar vueltas, sea porque es un molino movido por el viento, sea que es movido por una corriente de agua, o una cascadita, o porque pongo a dar vuelta, o pongo un poco a dar vuelta, lo que sea. Y necesitamos transferir ese movimiento a otro eje. ¿Está bien? Esa es la idea básica de todo el tema de transmisiones. Entonces, si imaginamos, por ejemplo, que un eje tiene una rueda y quiero transferir el movimiento a otro eje, pongo otra rueda. ¿Está bien? Es decir, que lo que tendríamos sería algo así. Borra todo si querés. No, la clase de hoy es cortita, así que me cierro de sobra. Pero bueno, le queda la base. Igual de esto están los archivos de Paintbrush de la clase cuando la daba. ¿Hoy se va a las 9, profe, o la semana que viene? ¿Qué? ¿Hoy es que se va a las 9 o la semana que viene? No, hoy a las 6 tenemos. No, pero dijo que a las 9 se iba al médico, no sé si era No, la semana. no. Ah, Por eso dije, ya en el libro anotado que las clases se van a hacer por Zoom. a las 6 de la tarde. Y me enteré. Ay, mi culo. Te dije ahí que no se olvidara. Es decir, si este gira, después veremos si lo mejoramos, ¿no? El sistema. O bien ver qué problemas tiene. Si este gira y hay contacto entre las ruedas, ¿qué va a haber? Fricción. Entonces, por fricción, una rueda, la marrón, va a arrastrar a la rueda blanca, que por supuesto va a tener que girar En sentido contrario. para el otro lado. ¿Por qué? Y porque el punto de contacto, que sería este,
diferencial y la blanca tiene que tener la misma velocidad tangencial en ausencia de regalamiento. ¿De acuerdo? Ahora, en función de los tamaños, está claro que si los radios de las ruedas no son iguales, las vueltas por minuto que van a dar la rueda son distintas. Es decir, de hecho, esa relación de velocidades sería lo que se llama relación de transmisión. La relación de la velocidad de rotación, no la tangencial. Bueno, la tangencial es la misma. Está en condiciones ideales que no patinan. Esa relación de transmisión en realidad puede ser de multiplicación o de reducción. En este caso, Ahí acelerar. ¿es de multiplicación o es de reducción? Acelerarse. Si él tenía reducción. Depende. Depende cuál arrastra cuál. Claro, exacto, depende de cuál es el conducido. ¿A cuál le estoy dando manija? ¿De qué lado estoy dando manija yo? Si estoy dando manija del lado marrón, entonces la blanca va a girar más rápido. O sea, es una relación de multiplicación. Si estoy accionando sobre la blanca, entonces la... Sí, eso se ve en las cajas de los vehículos. Los engranajes de primera, segunda y tercera son grandes. Ahora, no te adelantes tanto que después si no te tiene una pregunta y te... No, pero ahí lo relacionado que... ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿este sistema funciona? Claro que funciona. ¿Transmite el movimiento? Transmite el movimiento. El tema es, si además de transmitir el movimiento, yo quiero obtener una cierta potencia, es decir, que el eje conducido realmente pueda mover algún tipo de máquina o hacer algún trabajo, necesito asegurar un buen contacto, porque si hay una resistencia, se va a tender a frenar y van a entrar a patinar las ruedas. Entonces, acá aparece una limitación de este procedimiento. Porque para transmitir movimiento está fenómeno. Manejas tocadiscos, todo funciona así. Es decir, un ejército se mueve y mueve otra rueda que tiene otro número de vueltas y tal. Un ejército de goma, un ejército y transmite movimiento. Pero si yo quiero serruchar madera o una cosa por el estilo, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque para poder transmitir una potencia importante, tendría que tener la posibilidad de momentos importantes. Y los momentos importantes implican fuerzas de contacto importantes para que no patine, porque si no se tiende a frenar. Por más que yo haga fuerza, si del otro lado tengo mucha resistencia, el otro es que no se mueve y lo que hago es calentar la imperfección. ¿Cómo puedo aumentar la fuerza que transmito? Aumentando la fuerza de fricción. ¿Y cómo aumento la fuerza de fricción? Eso ya lo vimos. Más Más superficie de Más presión de contacto. Y si tengo más presión de contacto, tengo más presión sobre los ejes. Tengo que hacer los ejes muy morrocotudos para que no flexen, porque si no se separan. Tengo que mantener el contacto. Es decir, esa es la limitación de la transmisión por ruedas. Desde el punto de vista cinemático funciona fenómeno, pero desde el punto de vista dinámico no puede transmitir fuerzas importantes y entonces se empieza a frenar. ¿De acuerdo? La otra limitación que hay es la cercanía. Es decir, si quiero con algo que estoy moviendo acá, girar algo que está del otro lado, tengo que poner muchas rueditas intermedias o bien hacer ruedas monstruosamente grandes, que no me conviene porque son caras. Si no cadena. Tranquilo. Sí. Lo que podemos hacer
es separar los ejes y unirlos con una correa. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cuál es la diferencia? Además de la evidente de geométrica de la distancia, pero desde el punto de vista de la transmisión de fuerzas, o de momentos, ahora tengo una posibilidad muy grande, que es que al separarlos, poner, vamos a hacer al separarlos, y poner la correa, esto ya lo vimos, de alguna manera repaso. Al poner la correa, ahora las fuerzas de rozamiento no las tengo en un punto, en el punto de contacto. Las fuerzas de rozamiento las tengo En la mitad de la. No, depende. un poquito más, en la zona del ángulo de abrazo. Toda esta zona son zonas útiles en cuanto a lograr una buena fricción. Entonces, este sistema es más eficiente porque no solo me permite transmitir el movimiento, sino que además me permite que la rueda conducida, el eje ese conducido, haga algún trabajo útil, que pueda vencer resistencias. ¿Está bien? Sí. Sin tener el problema de flexión de ejes tan grande que tendría con ruedas de contacto. Porque ahora es como que la fuerza de rozamiento la tengo más repartida, entonces por supuesto que existe, es decir, hay una tendencia a la flexión de los ejes, eso va de suyo. Después, todavía cabría agregar acá la diferencia entre, que la vimos en fricción, entre que la correa sea plana o la correa sea P. La correa sea P se multiplica mucho el efecto de fricción, porque son las componentes de fuerza de fricción que para una misma fuerza radial, que es la que me da flexión de eje, obtengo una fuerza de rozamiento mucho mayor. De ahí viene que los vehículos usan hay un sistema poli-B que se le dice. ¿Sistema qué? Poli-B. Es como una correa auxiliar que se usa para otros sistemas. O sea, no. Bueno, nosotros por lo menos lo que yo conozco es que tenés correas para el alternador. Exacto, ahí está el sistema poli-B, correa poli-B, que es una correa así en cubo, en forma de cubo. No, son en B, claro. Porque aquí la fuerza de rozamiento, aunque está repartida, igual está trabajando en forma radial. Entonces tiene un límite que es la flexión del eje. En cambio, en este caso, La flexión del eje, dijo, ¿no, profe? flexión del eje, Sí, sí. porque el eje no está apoyado justo en la rueda. Está acostado. Sí, siempre tiene una. Poco o mucho en expresión. En cambio aquí, las componentes Sí, son estas. Es una normal más chica. Pero la que va acá, la que va a dar flexión de eje es menor que las fuerzas que hacen que una rueda mueva a la otra. Porque las que determinan el par que voy a estar transmitiendo son estas. La flexión es esta. Y acá la misma flexión, que es esta, es la única que transmite.
Sí, estaban en la punta. Ah, la correa en B se introduce en el disco que gira. En la polea. Claro, no se mete por la superficie. La polea tiene una canalatura, ¿no? Sí, sí. Tiene la misma Eso forma. pasa de ver. Claro. En un taller la grabadora de columna generalmente tiene transmisión Sí. por correa, porque el motor Y tiene. tiene con la polea para poder regular la La velocidad. velocidad de. Vos si tenés una correa, te hace como una fuerza. Y en esos casos, Si vos tenés una por nivel, la relación de transmisión también la encontramos en función del número de vueltas. Sí. Porque, ¿cuál es la suposición? Que la correa no patina. Exacto. A veces patina igual un poquito. ¿Preferís una pizza o el bordador? Eso se llama batalla de escada. ¿Qué? Batalla de escada. Sí, sí que. Con la fuerza que no. Pero cuando está luego no tiene que frenar. Por supuesto que puede patinar cuando supera el límite. Está calculada la correa con una cierta tensión, un centímetro cuando hacemos así, ese tipo de cosas. Exacto. Pero que funciona bien. Esa es la correa y tal. Pero de cualquier manera ya está previsto y está calculado, hay tablas que te dicen cuál es la componente de agarre y qué potencia puede llegar a ser que tiene, en función del tamaño de la molestia, todo eso está todo calculado, por eso ir al fabricante de correas y te tiene todos los datos. Pero la parte conceptual es esa. Me permitió transmitir no solo movimiento, que se las ruedas, de contrato, sino también el tema de la posibilidad de incrementar mucho la fuerza que puedo llegar a transmitir sin tener problemas. La transmisión con correa además tiene otra ventaja adicional, que es que no necesito tener un paralelismo absoluto con los ejes, como en este caso. Bueno, acá también se puede llegar a tener porque si inclinados a 90 grados, un poco más complicado, pero se puede. Pero aquí sí tengo la posibilidad de tener los ejes totalmente incomunicados. Y como ya lo dije en su momento, tiene otra ventaja adicional, que es que las vibraciones no se transmiten de un lado al otro, de un eje al otro. Porque el amortiguador natural de la correa. En cambio acá, si una máquina, uno de los ejes vibra y el otro también. Ahora, volviendo al tema de la taladradora de columna. Tenemos dos ejecitos con los de polea, que me permiten ir cambiando la relación de transmisión. También La velocidad y la fuerza. La holgura de la polea tiene que es relativo a cada mecanismo. La holgura de la polea, de la, o sea, de la correa, ¿es relativo a cada mecanismo o la holgura? La holgura. La tensión. Sí, evidentemente, si tengo una correa que tenía las poleas arriba, en el eje que iba arriba del techo y después abajo tenías los tornos y todo, bueno, por otro lado, ahí la flecha que te puedes dar es mayor. Claro, Pero digamos. ¿Cómo se le llama eso? Flecha. ¿Movimiento? Sí, la flecha que puedes darle. No sé exactamente si tiene algún otro nombre. ¿Cuánto lo puedes expresar? Sí, o sería Esa relación de transmisión, como tener los dos ejes,
también lo tienen en las bicicletas. Exacto. La bicicleta con cambio también tiene esa posibilidad de ir cambiando de polea. Solo que ahí las poleas no tienen una entrada, sino que tienen piquitos, porque lo que tenemos en lugar de correas cadenas. ¿Qué ventaja tienen los patinas? Porque va o va. En una cuesta, si fuera correa, la ya funcionaría, pero las patas te quedarían patinando, echaría humo la correa, no avanzaría, en cambio la cadena o se rompe o sube. Esta relación de transmisión entonces va a depender de los diámetros de las correas. ¿Por qué? Ya no se cumple más esta relación. Sí se cumple, indirectamente. La velocidad de esta tiene que ser igual a esta velocidad. Estas dos son iguales, a pesar de la distancia. ¿Por qué? Porque las correas no continúan y las suponemos indeformables. Si tiene la deformación que tiene, ya está. Entonces, si esto, la distancia no cambia, la velocidad tangente tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque si este cuerpo, considerado aislado, se supone rígido, entonces no tiene por qué ser distinta la velocidad de la. Es más, esta velocidad de acá sigue siendo la misma. En cualquier punto de estos, todos tienen el mismo valor de velocidad. La transmite. Claro. Entonces, omega va a ser esa velocidad tangencial, sea la que sea, por el R. Y la otra omega va a ser la misma velocidad por el otro R. Como estas son iguales, la relación de transmisión es la relación del radio. W sobre R igual a W sobre R. ¿Perdón? W sobre R igual a W sobre R. Claro, igualando estas dos, resulta que omega sobre R es igual a omega sobre R. Son los mismos, ¿no? Se refieren a La misma velocidad tangencial. Marco 5 colores, entonces no pongo su índice, sino tendría que poner la rueda 1 de la rueda 2, la rueda A, la rueda B y así. Entonces, la relación de transmisión sería la relación entre omega y omega. Esto es lo que se llama relación de transmisión. Que por supuesto, como omega es pi n sobre 30, nos va a quedar n Sobre R. no del otro n. Esa es la relación. ¿Cuál va arriba, cuál va abajo? Ese acuerdo de relaciones. Si yo digo una relación de 1 en 5, en principio no sé si es de multiplicación o de reducción. Entonces normalmente se dice una relación de reducción de 1 en 5 en la cuestión. Si digo la relación de transmisiones de 1 en 5, para que quede claro en qué sentido está cambiando, y tengo que aclararlo un poco más. O sea, decir solamente relación de transmisión de 1 en 5, hay que ver el mecanismo para ver si es y ver cuál es la rueda conductora. ¿Está bien? ¿De acuerdo? En el caso del motor sería una cosa así. Vos tenés unidad que es chico. En el caso de la bicicleta o de la motocicleta, la relación es de multiplicación. Sí, sí, claro. Vos vas pedaleando con la rueda grande y estás transmitiendo a
opinión. ¿Por qué? Porque te interesa que la rueda Tiene muchos problemas. se mueva a mayor velocidad que lo que vos pedaleas. Y los pedales. Velocidad se entiende que de rotación, ¿no? Para todo esto. Entonces, esa necesidad de transmitir el movimiento, la puedo calcular y la puedo resolver matemáticamente. Al explicar, tengan cuidado con las palabras que usan. Porque el que recibe la información tiene que estar entendiendo lo que ustedes tenían en la cabeza cuando escribían. ¿Está bien? Así que ahí entraría a algún catedrático de lenguaje que viniera a charlar un poquito. ¿Está bien? Porque, ¿cómo decía esto? Va como un sinónimo. Hay quien dice que no existen los sinónimos, porque siempre hay una diferencia de matiz. Se puede igual Alguna- maquillar un poquito. ¿Eh? Se puede maquillar un poco para que quede. Se puede maquillar un poquito, pero también se puede tergiversar lo que hacen los periodistas en forma impresionante. ¿Está bien? Por problemas de propaganda. Entonces el policía asesinó al ladrón. O el ladrón mató a una persona. ¿Por qué? Porque estoy disculpando al ladrón y le estoy cargando con todas las tintas. Porque asesinar y matar con intención algosa. Si yo puedo ser homicida, pues maté a un tipo. Pero no necesariamente soy un asesino. Porque lo maté, porque cruzó por fuera de calle y lo agarré con el auto, Dice. ¿no es cierto? O porque nos peleamos y lo vamos a ver el tipo me atacó, le pegué. Bueno, entonces, ¿soy homicida? Sí, soy homicida. ¿Soy asesino? No. Soy asesino si digo, este es el hombre. Ahí sí soy asesino, porque mi intención es la verdad. Y eso es lo que manejan los especialistas en su ideología para cargarle las tintas a alguien. O para derrocarlo. Con los antónimos, más o menos, ¿Y cómo sería homicidio culposo y no culposo? doloso o culposo. Con los antónimos es más fácil, ¿no? Le digo gordo, flaco, alto, bajo o petizo, más o menos, por ahí. Entonces con los antónimos no hay tanta diferencia. Salvo, a veces sí. Por ejemplo, ¿de verdad? ¿Cuál sería el antónimo de verdad? Y mentira. No. No. Falsedad. Cerca. ¿Antónimo de qué? Error. De verdad. ¿Verdad? Error. La mentira es cuando el error se dice por causar una tergiversación de lo que el otro tiene que interpretar. Y no sería Si la yo digo, exactitud. si yo digo 4 por 5, 21, está mal. Es un error, no es una mentira. No te estoy mintiendo, me equivoqué. Es mentira cuando te lo digo para que vos aprendas mal. Guarda con eso. Sí, ahí voy a ¿Verdad? es complejo. Claro, claro que es complejo. Por eso es difícil escribir bien. Porque hay que tener cuidado con lo que van a resultar. Hay que ser claro. Ahí está muy claro. ¿Verdad? El error. No dar ese lugar a que. Claro. Por ejemplo, el muy conocido Jean-Paul Sartre, el filósofo, el chute de Gabacho, con toda su doctrina que no es correcta, o sea, él estuvo enseñando durante los primeros años de su profesorado, de su prédica, digamos, de fama mundial, estuvo engañado. Él estaba enseñando un error, no estaba mintiendo. En determinado momento, como hay algunas cartas póstumas de él, cartas que se descubrieron, él
reconoció a un amigo que él en determinado momento se dio cuenta que lo que enseñaba no era correcto, que esa teoría del relativismo y tal, que era falsa, pero que siguió enseñándola porque no se podía sustraer al reconocimiento que el mundo le daba por enseñar eso. Pero en ese momento yo estaría mintiendo. Ahí empezó a mentir. Claro. O sea, en los últimos años de él estuvo mintiendo. Pero al principio no. Él lo pensó, lo imaginó, pensó que estaba bueno y lo empezó a enseñar. Ahí estaba equivocado, era un error, no era una mentira. Empieza a ser mentira cuando se da cuenta que es un error y lo sigue enseñando. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, yo me puedo equivocar y enseñar algo que sea un error. Claro que puedo. Cuando empecé de profesor, varias cosas después me di cuenta que eran un error. ¿Por qué? Porque lo interpreté mal en el libro donde lo había estudiado, o me lo explicaron mal, o lo que fuere. Y después, y ahora, hoy en día, ¿puedo decir algo que sea un error? Y es menos probable que lo puede ser. Porque no tengo mucha experiencia. Da mucha vuelta. Pero mentirles no. Nunca mentí a los alumnos. Hoy en día, profe, hay que tener mucho cuidado con esa palabrita porque un error de eso. ¿Sabes quiénes pueden jugar mucho con las palabritas? Los abogados. Eso, Porque juegan con las palabras, las comas y los signos de puntuación, de modo que te pueden dar vuelta lo que vos firmaste, creyendo que ponías una cosa, terminas así. Yo tengo un amigo que tiene una empresa y tiene que tener mucho cuidado cuando tiene que despedir a alguien. Y tiene que usar palabras apropiadas porque ya le ha pasado que... No, usas una palabra que tiene que vos pensaste que era un sinónimo, pero que en el fondo tiene un matiz y el abogado se agarra del matiz para un lado o para el otro. Claro, y a veces le hacen una carta de documento o una demanda que le crea un daño y encima después le pasa parte del enfermo y tiene un tiempo, un año. No se olviden que las leyes están hechas por los abogados para poder lucrar. Se complica la cosa, de modo de poder lucrar, para que vos necesariamente necesites pagar a un abogado para todo. Y tienen un tipo que Pero para tener un arreglo de palabras, ese tipo de cosas. Como vean, por los primitivos, sí, no, hacemos así, chao, todo. Entonces, todo eso es todo orquestado. Bueno, basta de eso. Porque no lo podemos cambiar. Esa relación relación de transmisión la tengo bien marcada. Ahora, puede ser que yo quiera evitarme el tema de las pequeñas dificultades que me van a aparecer con la carrera o con la cadena. ¿Por qué? Porque quiero algo más seguro. ¿Por qué? Porque la cadena y la correa sobre todo se pueden cortar. Y entonces tengo que volver a la rueda. Y cuando vuelvo a la rueda, no quiero que patine, porque no quiero los problemas asociados a esa debilidad conceptual que tienen las ruedas, la transmisión por rueda directa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a fabricar un engranaje. A la rueda le pongo unos palitos y a la otra rueda le pongo otros palitos atravesados. Entonces, palito de uno empuja palito del otro. Así nacieron todas las transmisiones por rueda de los molinos y de los relojes de cucú. Una rueda son dos discos así, con palitos así como jaula de ardilla. Sí. Y el otro son palitas con rayos, con tenedores salientes. Entonces uno engancha con el otro. Eso lo vamos a ver más en detalle ahora después de la tarde. Porque hay relación con eso también.
¿Qué? Hay relaciones y Claro que hay una relación de transmisión. O sea, es la misma relación, porque el hecho de que este contacto sea así, o que esté a través de los palitos que contactan, lo único que va a variar, lo adelanto ahora, pero lo voy a volver a repetir, lo voy a arrancar. Lo único que va a cambiar, que acá la relación de transmisión es constante. Y aquí la relación de transmisión es constante, en tanto no se deforme la correa. Y la relación de cadena es una relación de transmisión constante. En cambio, con los palitos, la relación de transmisión no es constante. ¿Por qué? Porque cuando el palito engancha acá y después se va desplazando y va tomando contacto acá, los radios cambiaron. mínimo, hace diferencial. Yo no dije que fuera mucho o poco, dije que cambió. Es decir, la relación de transmisión de una rueda de estas, en realidad es una línea oscilatoria, una sinusoide, que va a través de un valor medio, en función del tamaño que tiene esto y cómo varían los radios a los puntos de contacto, cuando toca del lado de la punta o toca del lado de adentro. Es decir, ese problema también va a querer aparecer reflejado en los engranajes, a menos que le demos a los engranajes una forma muy especial. ¿Qué es lo que se hace? O sea, los engranajes guardan, tienen relación de transmisión constante, no cambian. ¿Por qué? Porque la forma que se le da a los dientes de los engranajes es la necesaria, es la conveniente, mejor dicho, para que no se produzca ese fenómeno que aparece, por ejemplo, con un engranaje primitivo de rayos y de escalones, ¿no? Tipo, sacable de la brilla. O sea, si no me importa, me funciona este sistema, porque en el promedio del tiempo, una constante, que sería la promedio. Sí. Y si es para un molino hidráulico, para mover una rueda de molino, en un momento dado vaya un 1% más rápido, después con un 1% más despacio, da lo mismo. Al final el grano lo va a poner igual. ¿Estamos bien? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿yo puedo hacer transmisión con varios ejes intermedios? Por supuesto. La relación de transmisión va a tener que tener en cuenta que la tercera rueda, el tercer eje, se va a mover en función del segundo. Entonces, de esa forma, se pueden sacar fórmulas. Está en el Hay una relación, creo me que- da de cuenta que yo puedo tener las distintas transmisiones de lo que está para engranajes, pero en realidad vale lo mismo que la rueda para cada correa. Voy a tener la posibilidad de ir viendo para cada eje. Siempre me manejo. Siempre me termino confundiendo. ¿Por qué? Porque como no estoy todo el día haciendo ese tipo de cálculos, y lo agarro de vez en cuando, normalmente me equivoco. Porque depende de cómo sea la configuración geométrica, a veces meto la pata. ¿Cuál es la forma segura que uso para que no meter la pata? Si tengo 5 ejes, Sí. calculo la relación de transmisión del eje del conductor al siguiente. Después calculo de este a este, ¿Tiene un ángulo chiquito? de este a este, de este a este, de este a este, por separado. Porque hay una forma de abarcar Y después todo. digo, el primer eje giraba 500 vueltas y este otro termina a 136. Bueno, va a dar dos en la relación de transmisión. Y al final digo, ¿de cuánto es la relación? Y 136 dividido 500, ¡paf! Y entonces está, de 1 en tanto. 1 en 2,77. Listo, ya está. ¿Qué página Pero está? no trabajo. Ah, que se buscarla. Yo lo veo. Acá. Mira qué cómodo. No, bueno, no voy a encontrar para que Abrió. Me haces acordar uno de Litva que venía ¿en qué página está del libro para estudiar? Que es el otro? Al final. El libro tenía las hojas pegadas. Digamos, los libros que se imprentan ¿no? Que no las había abierto. No lo usaste todo el año.
Mi consejo es ir de este a este, de este a este, de este a este. ¿Por qué? Porque a veces los ejes tienen varias ruedas. Y esas ruedas pueden no tener el mismo diámetro. Entonces, la velocidad de rotación de este eje es una cosa, pero la velocidad tangencial de la correa que va desde esta otra polea a la que sigue es distinta que la velocidad de esta otra primera polea. ¿Está bien? Sí. Y otro concepto básico de que ya me voy. Si estamos hablando de transmitir no movimiento, sino potencia, es decir, poder hacer fuerza, entre comillas. No, pues el chiquito o grande depende de la potencia que transmitir y el tamaño del mecanismo. Voy a otra cosa. Lo que vamos a estar transmitiendo es una potencia. ¿En qué forma? De cupla. ¿Por qué? Y porque son rotación. Y si estamos transmitiendo en términos de rotación, de torque, si tengo una relación, por ejemplo, de reducción, ¿está bien? De 5 a 1, 500 vueltas y sale a 100. El torque aumenta, ¿no? La misma razón. El torque del más lento es mayor. ¿Se ve, no? Sí. El torque del más lento es mayor. ¿Por qué? Potencia por velocidad. Porque está transmitiendo prácticamente la misma potencia, salvo lo que se pierde por fricción, el mínimo, pero está transmitiendo la misma potencia con menor número de vueltas, por lo tanto el torque tiene que ser más grande. Y si el torque tiene que ser más grande, para las mismas tensiones tangenciales máximas para el eje, por el material es el mismo, ¿cómo tiene que ser el diámetro del eje más lento? Mayor. Es decir, tengo una caja y ¿qué voy a encontrar aquí? ¿Sí? Una reductora que el eje de entrada tiene este diámetro y el eje de salida tiene este. Eso pasa. O sea, sé cuál es la salida porque es el que tiene el diámetro más grande. ¿Está bien? Si la conecto al revés, y bueno, entonces va a ser una caja multiplicadora. Se puede hacer casi siempre. Si son engranajes, como los que vamos a ver, lo básico, sí, es reversible. O sea, no, el tema es, si la caja tiene el gusano, el sinfín y la corona, ese es irreversible. Es decir, moviendo el gusano muevo la corona, pero moviendo la corona el gusano no se mueve, se queda trabado hasta que se rompe. Pues esa no es reversible. Pero si son solamente engranajes, como si fueran ruedas sencillas, entonces sí, yo tengo una caja con un eje así y un eje así. Si conecto el motor acá, este es el eje de salida que es más lento. Si conecto el motor acá, tengo la salida más rápida. Si en otra forma de darte cuenta si es multiplicador o reductor sería con las revoluciones, saco la revolución de un engranaje Y sí, pero si lo tenés en la estantería no sabes la revolución de está quieto. La caja, yo estoy armando un mecanismo. Entonces, como estoy armando un mecanismo, voy a la ferretería, me consigo el motor eléctrico, me consigo esto, voy una caja, a ver, caja de tanto para tal potencia, esta, bueno, en función del número de vueltas la voy a tener. Sí. Claro, la caja que tenga más relación de reducción va a tener más diferencia de diámetros. Una caja de 2 en 1 va a haber una pequeña diferencia de diámetros,